Soy el maestro Pepe González. Bienvenidos a su clase de Biblia número 7. Y como habíamos dicho en la clase anterior, hoy entramos a este bello pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13, titulado Camino de Emaús o los discípulos de Emaús. También aquí vamos a descubrir los 4 pasos de la lección divina. Vayamos. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerle, porque habían perdido el don de la fe. Y sin fe es imposible reconocer a Jesús. Pero San Pablo, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, nos dice que la fe viene por la escucha de la palabra de Dios. Y por eso Jesús lo primero que va a hacer es dirigirles su palabra para empezar a devolverles el don de la fe que han perdido. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿acaso eres tú el único en todo Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Jesús, por supuesto que sabía, pero Jesús quiere abrir el diálogo. Porque una vez que se abre el diálogo, hay lugar para que la palabra de Dios, espada aguda, poderosa y penetrante, puede entrar en lo más profundo de nuestro ser y de nuestra alma y transformarlo todo. Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Sin embargo, hace ya 3 días que ocurrió todo esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Fíjense pues, estos 2 tenían el testimonio de las mujeres. Tenían el testimonio de Pedro y Juan, que efectivamente habían ido y constataron que el sepulcro estaba vacío. Pero era tanta la incredulidad de estos 2 discípulos que, abandonando a la comunidad incipiente, que era la iglesia naciente, se fueron de vuelta a su ciudad, porque perdieron el don de la fe. Pero Jesús, buen pastor, va en busca de las ovejas perdidas para hacerlas volver al redil. Por eso Jesús, buen pastor, en ese diálogo que ha abierto, les empieza a dar su palabra. Primer paso de la lección divina. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Atención, lo que dice en el verso 27, que espero ustedes me estén siguiendo con sus Biblias abiertas. Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, Jesús les explicó lo que decían de él las Escrituras. ¡Qué maravilla! Jesús les empieza a dar en persona una clase de Biblia. Él, como todo un maestro, les empieza a hacer la exégesis, es decir, la meditación. Les empieza a desentrañar y todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, Él se las empieza a explicar y a actualizar.
Así lo hizo y les explicó el sentido de todas las escrituras. Al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y está anocheciendo. Tercer paso de la lección divina. Ahora ellos responden, piden, oran: Señor, quédate con nosotros. Ya no quieren que se marche, pero ellos todavía no le reconocen, siguen creyendo que es un forastero. Pero las palabras de aquel hombre han subyugado, han golpeado muy fuerte sus corazones y ahora le invitan a pasar. Quédate con nosotros. Estamos en el tercer paso de la lectura divina. Y Jesús entró, desde luego que sí. Jesús entró para quedarse con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Pero qué estamos escuchando? La primera Eucaristía de Cristo Jesús resucitado. Anteriormente había sido la institución de la Eucaristía el jueves en la última cena, pero ahora que es domingo por la tarde, Jesús está celebrando la Eucaristía con los 2 discípulos de Emaús. Escuchen este bello desenlace. Así que cuando les dio su cuerpo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y Jesús desapareció de su lado. Claro, Jesús desapareció de su lado porque no está más a su lado. Ahora Jesús está dentro de ellos. Porque al recibir el pan de la palabra durante el camino y acto seguido el pan de la Eucaristía, Jesús entra para quedarse con ellos para siempre. Ese es el cuarto paso de la lección divina, la contemplación. Ahora estos 2 discípulos, al recibir los 2 alimentos de un mismo altar, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, quedan totalmente imbuidos en Jesús. Jesús reina, triunfa, señorea en sus vidas, está presente, está encarnado. Y ellos ya no necesitan más verlo con sus ojos físicos, porque gracias al don de la fe recuperado por la escucha de la palabra de Dios, están conscientes de que Cristo ahora vive, habita, impera y reina en sus corazones. A partir de ese momento se convertirán en apóstoles, en misioneros, testigos y regresarán a Jerusalén. Encontrarán a los apóstoles y a los demás y les contarán de viva voz el encuentro vivo y personal que tuvieron con Jesucristo durante ese trayecto de 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús y cómo el Señor los rescató con el don de su palabra y con el don de la Eucaristía. He aquí los 4 pasos de la lección divina. Repitámoslos. Lectura, meditación, oración y contemplación. Espero que este bello pasaje de los discípulos de Emaús te haya ayudado un poco más a ir descubriendo cómo también nosotros tenemos que acercarnos a una auténtica, buena y segura lectura de la palabra de Dios. Los espero en su próxima clase de Biblia. Dios los bendiga. Ha sido para mí un gusto el compartir contigo la palabra de Dios. Ahora te invito a que te suscribas, que nos ayudes a que el mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a muchos más corazones. Recomiéndanos y sé parte de esta misión de llevar a los hogares, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños la palabra de Dios. Que nadie quede fuera de recibir este alimento. Muchas gracias y que Dios los bendiga.